Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 95, la parábola de la oveja perdida. Bueno, anteriormente estuvimos estudiando acerca de el grupo de pasajes bajo el título Ocasiones de caer, y ahora vamos con la parábola de la oveja perdida. Para hacer una breve introducción, este pasaje lo vamos a tomar desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, ¿no? Del Evangelio de Mateo, ya que tiene algunas más explicaciones en la versión de Lucas que en cambio con la de Mateo. Pero para iniciar quiero resaltar que en el caso del Evangelio de Mateo sigue toda la narrativa del mensaje anterior de ocasiones de caer, cuando el Señor decía: cualquiera que haga caer a alguno de estos pequeñitos, y se estaba refiriendo a los niños y estaba haciendo esa relación, esa idea, ese ejemplo en que los niños son todas aquellas personas que deciden confiar en el Señor sinceramente y con humildad, y que el Señor recibe para sí mismo. Ahora, bueno, en ese caso, en ese contexto es que el Señor menciona la parábola de la oveja perdida en el Evangelio de Mateo. En el caso del Evangelio de Lucas es un poco distinto. Bueno, en el caso de Lucas 14, se dice que Jesús estaba en el lugar de uno de los líderes fariseos, pero no se nos especifica que aquí en Lucas 15 siga estando en ese lugar, porque al parecer aquí empieza una nueva narración, una nueva historia. Pero para tener ese contexto ahí presente, ahora sí vamos a iniciar. Acá en Lucas 15, los versículos del 1 al 3, dicen lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, bueno, para resaltar algunos detalles de, del inicio de estos pasajes, dice que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores, se acercaban recaudadores de impuestos, así como Mateo, personas que eran odiadas y repudiadas en su nación, y se acercaban pecadores, seguramente diferentes oficios de personas, pero bueno, personas que eran consideradas pecadoras. Y por allí habían también escribas y fariseos que estaban murmurando acerca de Jesús y acerca de cómo él se juntaba con personas que no no convenía estar cerca de esas personas, supuestamente, personas rechazadas. Hacia el plan, vamos a continuar con el parágrafo. En los versículos del 4 al 5 dice lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y continuamos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, así vamos a ir tratando con detenimiento de estos pasajes. Y acerca de esta parábola, vemos que por la explicación que se nos da en los primeros versículos, el Señor
dirige esta parábola inicialmente a los fariseos que estaban ahí murmurando y que ellos estaban despreciando el valor de esas personas que no eran como ellos, supuestamente, ¿no? Que no servían al Señor, que no conocían la palabra, que quizás aún no se habían arrepentido, que eran ignorantes en cuanto a estos temas espirituales. Pero aquí Jesús les dice, ¿quién de ustedes que teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Bueno, en cuanto a esto, tenía cierta curiosidad si en aquel tiempo era común dejar, dejar algunas ovejas desamparadas por ir a buscar una que se haya perdido. Y principalmente por esta diferencia de 99 ovejas que se quedan solas a comparación de una sola que se va a buscar. Así que en lo que pude investigar me encontré con algo interesante y es que los pastores sí tenían esa costumbre en aquel tiempo y en aquel contexto de ir a buscar a una oveja en caso de que se pierda. Sí tenían ese oficio, esa costumbre. Pero la gran diferencia es que los pastores comúnmente trabajaban ya sea cerca o unidos unos de otros. Entonces, cuando se le perdía una oveja a un pastor, él dejaba a sus ovejas a cargo de otro pastor mientras se iba a buscar a la que se había perdido. Pero en este caso, este pastor dejó a sus ovejas solas y se fue a buscar a la que se había perdido. Entonces, no es una exageración el que el pastor hubiera ido a buscar a solo una oveja teniendo 99, porque si era algo que sucedía en aquel tiempo, pero claramente sí nos da la enseñanza de que Dios le da una importancia especial a la vida de cada persona. No nos ve como solamente un grupo, sino que Él conoce a cada uno, los suyos, y tiene cuidado de nosotros. Así que bueno, y más nos dice, y más nos dice en esta parábola. Dice que cuando el pastor la encuentra, se pone realmente soso, se pone realmente feliz cuando nuestra esta oveja y hace una fiesta, por así decirlo, cuando encuentra a esa oveja que se había perdido. Y aquí el Señor nos explica, nos declara muchísimo la parábola en este último versículo, donde dice, donde digo que vio que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, en cuanto a este versículo y a esta afirmación del Señor, así como un pequeño detalle que luego veremos en la parábola del Hijo Pródigo, esta declaración del Señor de que va a haber más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento, puede causar molestia en aquellos que se sienten justos. ¿Por qué lo menciono? Por la parábola del hijo pródigo y por la reacción del hermano del hijo pródigo cuando éste llegó a la casa. Y se molestó porque vio al padre gozándose por haber recuperado a su hijo perdido. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante en su tiempo. Pero sin embargo, aquí el gran contraste y el gran mensaje es que el Señor quiere buscar y puede encontrar y va a encontrar a todo aquel que quiera encontrar para darle salvación, para darle esperanza.
y que realmente el Señor no deja que ninguna de sus ovejas se pierda, ninguno de los suyos se pierda. Y eso es un mensaje realmente maravilloso, realmente esperanzador, de que aunque nos vayamos a extraviar por momentos, el Señor nos vuelve a encontrar. Porque esta parábola también usa esta figura del pastor y de las ovejas. También, como se ve en la palabra, en otras ocasiones, vemos que las ovejas son animales que no tienen muchos medios para defenderse a sí mismas. Necesitan de cuidado, necesitan de estar en grupo, porque solas son bastante frágiles, bastante débiles para defenderse de los posibles enemigos que se puedan encontrar. Y asimismo nosotros en nuestra vida, en el sentido natural también, pero principalmente en el sentido espiritual, hay batallas que no podemos vencer contra el pecado, contra el enemigo, contra nuestra propia maldad. Hay batallas que nos cuesta muchísimo vencer. Hay grandes peligros para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios. Y por eso somos muy débiles, por eso necesitamos mucho ayuda de Dios, la ayuda de hermanos, ayuda de una comunidad, el estar firmes en la palabra. Por eso necesitamos mucha ayuda, porque somos débiles. La palabra nos menciona esto una y otra vez, que somos débiles en el sentido espiritual, que necesitamos la ayuda de Dios. Y así como las ovejas, nos podemos perder, hermanos y hermanas. ¿Y de qué manera nos podemos perder? Bueno, la palabra nos menciona por este contexto que el Señor está hablando de personas que incluso no habían conocido del Señor, personas que andaban en el mundo sin haberse encontrado con el Señor, como esos publicanos y pecadores que se menciona al principio. Por algún tiempo yo consideré que esta parábola se refería solamente a los cristianos que se apartaban del camino del Señor y que luego regresan. Pero por el contexto de esta parábola vemos que es más general, se refiere tanto a personas que no se han encontrado en ningún momento de su vida aún con el Señor, tanto para personas que sí se han encontrado con el Señor, que sí lo han conocido, pero se han apartado, se han alejado. Así que es muy general y nos demuestra el poder de Dios para encontrar y transformar las vidas de aquellos a quienes llama. Pero sin duda es de bastante cuidado también. Bueno, primero agradecer mucho al Señor, porque si estamos con la ayuda de Él en el camino que Él quiere, si estamos buscando luchar contra el pecado, servirle a Él, servir a la iglesia, irnos unos a otros y amándolo a Él, es por pura gracia, es porque Él está ahí cuidándonos, es porque Él está ahí cerca de nosotros. Pero si nos llegamos a extraviar, saber que también hay gracia de parte de Él es algo maravilloso. Y también pensar que el apartarnos del Señor, el alejarnos del Señor y estar como una oveja perdida, mm, no deberíamos de interpretarlo como una persona que está realmente apartada de todo lo relacionado con Dios, apartada de la iglesia, apartada del servicio, sino que una persona puede estar involucrada en muchas cosas relacionadas con Dios, puede estar sirviendo a Dios aparentemente, pero su corazón puede sentirse lejos de él. La palabra nos habla mucho de estas situaciones. Y el alejarnos del Señor es algo que sucede silenciosamente. Muchas veces el enemigo es inteligente en nuestra mente y nuestro pecado. La maldad en nosotros puede ser muy, muy inteligente, muy silenciosa y nos va apartando poco a poco del camino del Señor hasta que cuando nos enteramos estamos demasiado lejos y nos cuesta regresar. Así que debemos de rogarle mucho al Señor para no apartarnos de Él y que si nos estamos apartando, que nos lo haga saber y que nos ayude a estar más cerca de vuelta. Y debemos de agradecerle al Señor por cuidarnos, por protegernos y por incluso venir a buscarnos cuando nos perdemos. Así que bueno, cada 15 días si Dios quiere un nuevo mensaje bíblico y vendrán sorpresas muy pronto si Dios quiere, estoy trabajando en eso. Así que bueno, si te gustó el video, deja tu like, comparte el video, suscríbete si te gustó. Dios te bendiga.